Hi everyone and welcome back. We are joined again by Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Shan Fu, analista de mercados y experto en China. Así que sí, bienvenido de nuevo al programa. Tenía muchas ganas de preguntarte sobre los acontecimientos en las guerras económicas globales. Supongo que un buen punto de partida es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Al principio, Trump se jactaba de que en respuesta a sus amenazas arancelarias, los países hacían cola para besar su trasero. Esas son sus palabras, no las mías. Parecía que la expectativa era que la mera presión haría que el resto del mundo cediera, más o menos sin luchar. Pero en cambio, los países que se resistieron, principalmente China, han experimentado que Trump suele hacer lo que hacen los matones: retroceden. Me preguntaba cómo ves esto. ¿Crees que Trump realmente está suavizando su postura con respecto a China o simplemente, supongo, se está reagrupando? Bueno, supongo que Trump sigue aferrándose a la esperanza de que China, con el tiempo, quizás en los próximos 5 a 10 años, se desmorone. Y creo que podemos ver su postura actual simplemente como una reagrupación, como has dicho. Ahora, si miramos lo que ha pasado en las últimas 1 o 2 semanas, podemos ver a Trump enviando cartas de ultimátum al mundo entero. Ultimátums. Y resulta bastante curioso cuando el propio Scott Bessent admitió que a más de 100 países realmente no les importaba a Estados Unidos. Realmente no respondieron. Realmente no les importaban las exigencias que les hicieron, ¿verdad? Quiero decir, solo tenemos que fijarnos en el movimiento desesperado que Bessent hizo realmente la semana pasada. Voló hasta Japón para intentar conseguir un acuerdo. Pero incluso el Parlamento japonés, el gobierno japonés en este momento, está al borde de fracturarse. Así que se puede ver que hay mucha inestabilidad, especialmente en lo que respecta a la guerra comercial y al caos que realmente está provocando el régimen de Trump. Ahora, en lo que respecta a China, tenemos que entender que China tiene la paciencia, tiene el dinero, tiene la base industrial y está desarrollando su propia demanda interna para poder afrontar lo que Estados Unidos les pueda lanzar durante las próximas décadas. Así que ahora mismo, Trump está intentando que China acepte el acuerdo actual sobre aranceles, en el que creo que China tiene que pagar alrededor de un 30% o 35%, mientras que Estados Unidos solo sufre un impacto de aproximadamente un 10%. Pero creo que la idea subyacente es que el mundo no va a dejar de comerciar con China. Como mencionamos antes, si los países quieren vender a Estados Unidos, necesitan reducir el coste de fabricación, y los únicos países disponibles son China y los BRICS, especialmente cuando otros continentes como Europa han dejado de importar chips de Rusia. Solo queda un camino posible. Y eso realmente deja a Estados Unidos en una posición muy complicada. ¿Y qué hay más específicamente del mercado de los semiconductores? Porque al principio, la lógica era que si cortábamos a los chinos de los semiconductores, o al menos así se pensaba en Estados Unidos, entonces esto sería, supongo, el pilar que sostiene todo el sector tecnológico chino, y todo se vendría abajo. Pero ahora parece que hay un cambio de lógica. Ahora, algunos de los fabricantes estadounidenses de chips deberían poder comerciar en China, porque no pueden ceder el dominio del mercado chino a actores como Huawei y otros productores chinos. ¿Es esto, en la práctica, un reconocimiento de que las políticas comerciales anteriores no funcionaron? Sí, creo que es un gran reconocimiento de que, ya sabes, la norma de difusión de chips de Biden, esa en la que se divide el mundo en nivel 1, nivel 2 y nivel 3, definitivamente no está funcionando. Y tenemos que profundizar un poco más en por qué Estados Unidos está tan obsesionado con volver al mercado chino. Creo que, a estas alturas, todos sabemos que en lo que respecta a la demanda de semiconductores, China representa entre el 50 y el 60% de la demanda mundial total. Y ese es un mercado muy grande, ¿verdad? Y cuando quieres mantenerte a la cabeza,
cuando quieres reinvertir en I+D, definitivamente necesitas que una gran parte de los ingresos vuelva a las empresas, ¿no? Quiero decir, Nvidia gasta entre el 15% y el 25% en su propia investigación y desarrollo. Así que entrar en el mercado chino es, sin duda, una necesidad muy grande que no se puede evitar. Ahora, si profundizamos un poco más, tenemos que entender que llegará un momento en el que el desarrollo de la IA, ya sea en Occidente, en China o en cualquier parte del mundo, alcanzará un punto de rendimientos decrecientes, ¿verdad? Solo se puede construir un modelo de IA potente hasta cierto límite, y el verdadero avance está realmente en sus aplicaciones. Ahora bien, cuando Jensen Huang de Nvidia, que es el CEO, viajó hasta Pekín, dejó escapar un recordatorio muy importante para todo el mundo durante una entrevista. Él estaba hablando de cómo China es líder en robótica, ¿verdad? Y cuando intentas desarrollar nuevos robots, especialmente a gran escala industrial, necesitas chips, necesitas semiconductores, ¿no? Así que, si te estás moviendo hacia un mundo principalmente de aplicaciones, en lugar de simplemente desarrollar el próximo gran Skynet, tendrás que vender al mercado chino, porque ellos tienen la base industrial, tienen la capacidad de escalarlo todo junto con sus robots. Y creo que la robótica de China ya está entre las 3 o 5 mejores del mundo. Así que Nvidia ve que la robótica va a ser, o podría ser, el mayor motor de crecimiento en el futuro. Puede que no sea hoy, pero podría ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Y hay una declaración muy interesante que hizo David Sachs, que es uno de los asesores de Trump en materia de IA, ¿verdad? No sé si él mismo se puso ese título, pero me resulta bastante gracioso. Pero sí dijo que una de las grandes motivaciones para vender al mercado chino es básicamente negar a Huawei los ingresos de todo el mercado chino. Así que no quieren que Huawei domine todo su mercado nacional. Y siendo justos, creo que esa es la única carta que le queda a Washington por jugar. Puede que no funcione, pero creo que es la única carta que queda en la baraja. Bueno, creo que es un buen punto. Este suele ser el principal ventaja de China, la capacidad de escalar a gran escala. Cuando tienes toda esta capacidad industrial, realmente no puedes desvincularla de la innovación, porque si Estados Unidos no tiene un lugar donde aplicar sus tecnologías, ¿de dónde va a sacar la financiación para la investigación y el desarrollo? Pero este nuevo enfoque hacia China, en el que sí, exportaremos chips de gama baja a China para poder competir en el mercado y obtener ingresos, pero seguiremos negando los chips más avanzados porque queremos debilitar la economía china. Se basa en la idea de que Estados Unidos puede dictar lo que China debe hacer. Sin embargo, ¿cómo se está adaptando China a esto? Porque, ¿por qué iba China a permitir que Estados Unidos elija a su antojo cómo puede posicionarse en el mercado frente a China de una manera tan favorable? Bueno, esto es una cuerda floja muy complicada, ¿verdad? Porque China realmente no puede decirles a las empresas del mundo, no queremos que vengan y vendan en nuestro mercado, porque eso siente un precedente muy negativo, ¿no? Como los aranceles de Trump, que ya han sentado un mal precedente en la forma en que el mundo ve a Estados Unidos. China realmente no puede hacer eso y esperar que la economía prospere a largo plazo. Así que creo que el reto para China ahora mismo es entender que esto se puede llamar una estratagema de los estadounidenses para frenar el progreso chino. Han fracasado en lo que respecta a embargos y sanciones. Así que están intentando hacerlo a la manera capitalista, tratando de arrebatar cuota de mercado a China. Pero creo que un gran cambio ha venido de la propia gente local china y de las empresas locales allí. Saben que están en una lucha existencial contra los estadounidenses. Y cuando se trata de tecnologías del futuro, como los semiconductores y la robótica, tienen que desarrollarlas por sí mismos. Podemos ver muchas iniciativas que está poniendo en marcha China,
sus propias universidades de inteligencia artificial y semiconductores. Siguen otorgando muchas subvenciones, y el gobierno también está subvencionando su industria de semiconductores. Así que, para que los estadounidenses lleguen y realmente ganen cuota de mercado, creo que empresas como Nvidia estaban ofreciendo grandes descuentos y están intentando enfrentarse a una mentalidad china muy arraigada que ha estado bajo asedio económico durante al menos los últimos 4 o 5 años. Así que, si China consigue jugar bien sus cartas, podrá disfrutar de la tecnología estadounidense, aprender de ella, desarrollar su propia inteligencia artificial, pero, en paralelo, también estará desarrollando sus propios semiconductores. Quiero decir, siempre existe la posibilidad de que China se vuelva complaciente, pero realmente no creo que eso vaya a ocurrir. Bien, para cambiar de los semiconductores al oro, sé que este es un tema que te interesa mucho. Parte de la ventaja china en esta guerra económica contra Estados Unidos es que China es ahora la verdadera potencia industrial, produciendo cosas. Tiene un control estricto sobre las cadenas de suministro. Realmente, no se le puede dejar fuera. Mientras tanto, la economía estadounidense está muy financiarizada y, de nuevo, cualquier interrupción en las cadenas de suministro le afectaría aún más. Entonces, ¿cómo ves que esto afecta o se traslada al ámbito del oro? Porque parece que los chinos, una vez más, están siguiendo la misma receta, es decir, creando un control más fuerte sobre la cadena de suministro de sus reservas de oro. ¿Está esto convirtiéndose en un área clave de la guerra económica o podría llegar a serlo? Definitivamente. Creo que actualmente es un elemento muy importante en el mundo económico, ¿verdad? Ahora, cuando personas como tú y yo compramos oro, es principalmente para preservar nuestro poder adquisitivo, ¿no? Es muy sencillo. El oro ha subido en los últimos 30-40 años alrededor de un 8% a un 10% anual. Es una inversión que merece la pena, pero para China lo ven de una manera completamente diferente. Ahora, hay que entender que China está siendo, digamos, objetivo de Estados Unidos en muchas disciplinas diferentes, ¿verdad? En lo militar, en la diplomacia, en las finanzas. Y China sabe, todo el mundo lo sabe, sinceramente, que la economía estadounidense está hiperfinanciarizada. Muchas cosas pueden salir mal, como hemos visto, o cuando se trata de los rendimientos de los bonos, cuando se trata de la guerra arancelaria, todo está interconectado. Así que el gran problema que tiene Estados Unidos ahora mismo es intentar encontrar un comprador constante para su deuda, para sus bonos del tesoro. Y podemos ver que cuanto más comercia China con el mundo, su superávit aumenta. Así que China comercia entre un 20 y un 30% menos con Estados Unidos. Las exportaciones caen, pero aún así, su volumen total aumenta. Y solo tenemos que pensarlo. ¿Cómo está China realizando realmente todas estas transacciones comerciales? Lo más probable es que no sea en dólares. Es en las monedas de sus socios comerciales o en RMB. Y con todo este superávit comercial, China tiene varias vías para invertirlo. Ahora, en el pasado, la mayor parte se invertía en bonos del tesoro, porque esa era la moneda dominante, la moneda del mundo. Pero debido a que Trump inició esta andanada de guerras comerciales y luego vimos la confiscación masiva a una escala sin precedentes, Rusia durante la administración de Biden, China básicamente se ha cansado de mantener bonos del tesoro. Así que una gran parte de su dinero está fluyendo hacia proyectos de los BRICS o hacia el oro. Y nunca sabremos hasta qué punto China realmente posee oro. Pero esto también plantea la pregunta: ¿cuál es el objetivo que China intenta perseguir? Bueno, yo diría que están intentando ejercer una presión masiva sobre la economía estadounidense y mantener los tipos de interés más altos de lo habitual, intentando empujar a Estados Unidos a una trampa de deuda creada por ellos mismos, si se me permite añadir, y mostrar al mundo
que existen activos alternativos al dólar, ¿verdad? Así que el interés de China en el oro está muy estrechamente vinculado. Interest with gold is very tightly linked. Yeah, the big news of the week, it seems. Sí, la gran noticia de la semana, al parecer, en el mercado de bonos del Tesoro fue un artículo del Financial Times que señalaba que las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China han caído por debajo de las del Reino Unido. De nuevo, no estoy seguro de por qué el Reino Unido ha sido el principal país que ha incrementado sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero China, evidentemente, ahora los está vendiendo más que nadie. O al menos no está comprando nuevos bonos, y todo ese dinero tiene que ir a alguna parte. Pero tú ves esto, en gran medida, como algo causado principalmente por las guerras comerciales, y por supuesto, por el hecho de que Estados Unidos y los europeos ahora están incautando los fondos soberanos de Rusia, lo que evidentemente parece haber asustado no solo a China, sino a gran parte del mundo, que no puede evitar pensar que podrían ser los siguientes en ver sus activos incautados por, bueno, cualquier motivo que pueda sonar moral. Pero ¿qué está impulsando esto? La venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Porque esto es un buen indicador, supongo, de la reducción de la exposición a la economía estadounidense y de hecho de la desvinculación, sino de la diversificación. Right, sure. I think there are two Correcto, claro. answers to your question. Creo que hay dos respuestas a tu pregunta. La primera es una respuesta muy técnica y la segunda es algo más geopolítico, ¿verdad? Así que la primera respuesta técnica es que el dólar ha estado cayendo durante los últimos 6 o 7 meses, ¿no? Ha bajado al menos entre un 8 y un 10% su valor. Y esto nos lleva a la idea de que Estados Unidos no puede gestionar su propio déficit fiscal, su propio presupuesto. Y cada problema que ha surgido desde la era de Obama, especialmente en lo que respecta a 2008, simplemente han salido del paso imprimiendo dinero, ¿verdad? Ya sea emitiendo una gran cantidad de bonos del Tesoro a corto o largo plazo, o como ocurrió en 2008 y 2020, cuando simplemente decidieron inundar el mundo con entre 4 y 6 billones de dólares en liquidez, ¿no? $1 trillion worth of liquidity, right? That is a very big technical reason that you Esa es una razón técnica muy importante. Cuando aumentas la oferta de dólares, todo el mundo se diluye y de repente su poder adquisitivo disminuye. Por eso todo, desde las acciones y el oro hasta el sector inmobiliario, está subiendo. Si miramos lo que ocurrió, por ejemplo, la ley de recortes fiscales de Trump, 3,4 billones de dólares. Me gusta decir esto mucho en mi canal. Cuando aumentas la deuda para impulsar la economía, esa ganancia de productividad no está garantizada. No está garantizada. Pero lo que sí está garantizado es añadir 3,4 billones de dólares más a la deuda nacional a un tipo de interés alto. Y el dinero de los aranceles que Trump dice que sirve para financiar la ley fiscal, en realidad proviene del sector privado, de los ciudadanos estadounidenses. Private sector, the own American people. So essentially Trump is doing a bailout. Así que básicamente, Trump está haciendo un rescate del sector privado al sector público. Eso es solo una razón técnica, ¿de acuerdo? Esto es lo que mucha gente, cuando se trata de gestores financieros, fondos de cobertura, aprovechan. Y esa es una narrativa 100% cierta. Pero cuando miras las implicaciones geopolíticas, creo que parte del proyecto de ley fiscal no sé si se aprobó. Pero hay una especie de cláusula que dice que Estados Unidos podría gravar más los beneficios de las empresas extranjeras si considera que no son socios comerciales dignos o que imponen demasiados aranceles. Y eso es una interpretación muy amplia, ¿verdad? And that is a very wide interpretation, right? And Trump also came out with all kinds of weird Y Trump también salió con todo tipo de amenazas extrañas, diciendo que si comercias con los BRICS de maneras que sean contraproducentes para los intereses estadounidenses, podrías enfrentarte a, no sé si es un arancel del 10% o un 100% adicional, aranceles secundarios. Así que, si eres una empresa extranjera, especialmente si eres China, no tienes ni idea de lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿verdad? Ya sabes, intentar trasladar tu fábrica de Pekín hasta Boston es como, al menos en cierta medida, entrar en territorio enemigo. No tienes ni idea de lo que va a pasar dentro de 5 a 10 años.
Y si muchos comentaristas tienen razón al decir que todo este asunto de Irán y Rusia es solo un preludio al gran evento principal, la causa principal, que sería algún tipo de enfrentamiento geopolítico directo con China, quiero decir, ¿por qué querrías tener 500, 600 o 700 mil millones de dólares atrapados en el sistema estadounidense? I mean, $600 to $700 billion stuck in the American system. So you need to find outlets away from it. Así que necesitas encontrar alternativas alejadas de eso. Y hablemos un poco sobre por qué el Reino Unido está comprando muchos bonos del Tesoro, ¿verdad? Quiero decir, en el fondo, el Reino Unido sabe que no es realmente una gran inversión, fiscalmente hablando, pero es una especie de vínculo geopolítico y macroeconómico con Estados Unidos. Imagina que el Reino Unido empezara a vender 100.000 millones de libras o 100.000 millones de dólares en bonos estadounidenses cada mes hasta quedarse a cero. Trump tendría un problema con eso. Triplicaría los aranceles al Reino Unido. Así que hay muchas, ¿cómo decirlo?, trampas financieras geopolíticas a las que se enfrentan los propios países del G7. Tampoco pueden salir de Estados Unidos tan fácilmente. Esta es la parte extraña del estilo de negociación de Trump en economía. Como él mismo dijo, especialmente al realizar grandes inversiones, la previsibilidad siempre es clave. Necesitas saber qué va a pasar en el futuro, idealmente durante 4 o 5 años, o incluso más. Pero esta idea de utilizar siempre la ambigüedad estratégica, es decir, crear incertidumbre sobre lo que podrías hacer a continuación, como táctica de negociación, es realmente un veneno en cuanto a lo que intenta lograr. Puede ser impredecible y hacer que otros países se sometan a tu voluntad, pero si nadie tiene expectativas claras sobre la dirección que podría tomar Estados Unidos, ¿por qué harías inversiones tan grandes? Pero mencionaste a los BRICS y me pareció bastante interesante. Supongo que en el núcleo de los BRICS realmente está la relación Rusia-China, bueno, se puede llamar una alianza, al menos una alianza económica. ¿Cómo está respondiendo Estados Unidos a esto? Porque creo que Trump dijo, de forma algo prematura, que había roto los BRICS porque les amenazó con algunos aranceles y que ahora han aprendido que no deberían meterse con Estados Unidos. De hecho, los calificó de alianza antiestadounidense. ¿Cómo están los BRICS plantando cara a Trump? Bueno, creo que BRICS simplemente está haciendo lo que intenta hacer, ¿no? Quiero decir, Trump ha cometido muchos errores. Ha intentado lanzar el desafío demasiado pronto, diciendo que Rusia va a abandonar a China, que van a firmar el acuerdo de paz y que todo irá sobre ruedas. Ahora, obviamente la guerra sigue en curso y ese enfoque ha fracasado. Y luego Trump va por ahí intentando amenazar a BRICS, pero al final se da cuenta de que todavía necesita las cadenas de suministro, todavía necesita imanes de China. Así que creo que, en lo que respecta a todo el grupo BRICS, solo tenemos que observar cómo realmente se está expandiendo. ¿Sabes? Creo que han añadido 4 o 5 nuevos miembros permanentes en los últimos 1 o 2 años y tienen alrededor de 6 o 7 nuevos socios comerciales oficiales en el bloque BRICS. Creo que están llegando a una situación en la que BRICS realmente se está volviendo autosuficiente. Autosuficiente hasta el punto de que, no digo que solo comercien entre ellos, pero tienen tantas ventajas en cuanto a manufactura y productos básicos asequibles, que los países de todo el mundo no tienen más remedio que tratar con ellos. Quiero decir, hace solo 1 o 2 semanas, escuchamos muchas quejas sobre que la UE estaba muy enfadada con China, diciendo que China no los trata bien. Pero al final del día, si miras el superávit comercial de China con la UE, el comercio sigue en marcha y Europa sigue necesitando tierras raras e imanes de tierras raras de China. Así que no creo que los BRICS estén en una posición débil en absoluto. Creo que es mucho más ventajoso en comparación con el G7, porque el propio Trump está intentando fracturarlo todo desde dentro.
Así que sinceramente, no creo que los BRICS deban preocuparse en absoluto. So I don't think BRICS should be worried at all, to be honest. Well, under this goal of breaking up BRICS, we see Bueno, bajo este objetivo de desmantelar los BRICS, vemos que la meta es hacer que los países rompan con China. Sin embargo, una de las cosas clave que tanto Estados Unidos como los europeos están impulsando es que China rompa con Rusia. Y Trump ha impuesto este ultimátum muy extraño de 50 días a los rusos, en el que si no cumplen con sus exigencias, impondrá aranceles secundarios del 100%, es decir, aranceles a los países que comercian con Rusia. Obviamente buscan que grandes actores como China, pero también supongo India, rompan sus lazos comerciales con Rusia. ¿Cómo ves esto desde la perspectiva china? ¿Cómo podrían responder? ¿Van a ignorarlo o crees que tendrá algún impacto en cuanto a que China reduzca parte de su comercio con Rusia? Todo esto, por supuesto, se basa en que Trump realmente haga lo que dice, que cumpla con sus amenazas, lo cual es un gran sí, por supuesto. carrying through with his threats, which is a big if, of course. Right, I think this threat is... Bien, creo que esta amenaza es... Creo que ya lo dije antes, creo que va a ser un martes de tacos. No creo que Trump vaya a seguir adelante con ello. Martes de tacos, taco. Ya sabes, Trump siempre se echa atrás, ¿verdad? Ese nuevo monstruo. Sí. Así que no creo que Estados Unidos pueda llevarlo a cabo, porque hay demasiada gente en el mundo a la que va a cabrear, ¿no? Ahora bien, en primer lugar, India y China siguen comprando mucha energía a Rusia, y especialmente cuando se trata de esta loca guerra comercial en la que Trump está subiendo los aranceles a prácticamente todo el mundo, no pueden permitirse abandonar el petróleo ruso barato. Incluso los japoneses están comprando petróleo ruso barato. Russian oil. Even the Japanese are buying cheap Russian oil. So what is Trump going to do? Is he going to punish... Entonces, ¿qué va a hacer Trump? ¿Va a castigar a los japoneses? ¿Va a castigar a la ALE, que sigue comprando de forma constante GNL y energía rusa? Son preguntas muy importantes a las que Trump debe responder. Y en lo que respecta a China, no creo que a China realmente le preocupe demasiado. Sabes, en la superficie sí, China podría jugar algunos juegos. Podrían usar bancos más pequeños y simplemente jugar al gato y al ratón con Trump, quizá durante los próximos 2, 3 o 4 años. Pero al final del día, va a ser muy difícil aislar la economía rusa del resto del mundo. Quiero decir, ya hemos visto lo que ocurrió durante las sanciones al petróleo, ¿verdad? I mean, we have seen what happened during the oil sanctions, right? Somehow Russian crude still magically was... De alguna manera, el crudo ruso seguía encontrando mágicamente su camino hacia los mercados de muchos países, ya fuera a través de la India, reempacando el petróleo y vendiéndolo de nuevo a Europa, o mediante contrabandistas en sus barcos, enviándolo también a otros puertos. No hay forma real de hacer cumplir esto. Quiero decir, podemos recordar todos los escenarios históricos de embargos, ¿verdad? La guerra de Napoleón, ¿no? Recuerda que él estableció el sistema continental. Básicamente le dijo a toda Europa, especialmente a Rusia en ese momento, la Rusia imperial, que no comerciara con los británicos. Y Napoleón, él era el rey de toda Europa continental en ese entonces. Pero al final, ¿qué pasó? Los rusos no le hicieron caso. Seguían comerciando con los británicos de un lado a otro. Y podemos verlo a través de otros ejemplos en la historia. Cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso un embargo a los japoneses, y hay argumentos de que esto en realidad también provocó Pearl Harbor. Así que, quiero decir, hay muchas minas geopolíticas, además de las minas financieras, que creo que Trump realmente no está valorando. Y estoy bastante seguro de esto, que esto no saldrá adelante. Quite confident about this that I don't think this will go through. Well, the Russian not following the... Bueno, el hecho de que los rusos no siguieran el sistema continental de Napoleón en cuanto al boicot comercial con Gran Bretaña fue la razón de la invasión napoleónica de Rusia. Así que siempre existe esta preocupación latente de que una guerra comercial fallida pueda desembocar en una acción militar. Supongo que esto es algo que ambos, bueno, especialmente ahora, China observa con cierta preocupación. Pero los europeos, como mencionabas, a menudo me parecen un poco peculiares, por así decirlo. Ahora están impulsando todos estos topes de precios,
persiguen lo que llaman la flota fantasma rusa, que supongo significa que no obtienen su seguro en Londres, y también proclaman ahora la intención de atacar el sector bancario en Rusia. Mientras tanto, por supuesto, siguen consumiendo energía rusa. Esto es algo que los indios siempre mencionan cuando se les presiona para que se alejen de la economía rusa. Pero, ¿qué tan serios son los esfuerzos europeos en este sentido? Porque no tienen el mismo poder de influencia que Estados Unidos. Well, I think internally, when Brussels, when they Bueno, huddle creo que together, internamente, cuando Bruselas, cuando se reúnen en un rincón, creo que realmente se lo toman en serio, ¿verdad? Quiero decir, ya sabes, chicos, realmente vamos en serio con castigar a Rusia. Pero cuando se trata de efectos en el mundo real, realmente no veo cómo va a funcionar. Puedes bajar el tope de precios a $1. Solo estarías castigando tu propio consumo de combustible, tus propias industrias energéticas, ¿no? Rusia aún podrá vender petróleo al precio de mercado, quizás un poco por debajo, quizás un poco por encima, al resto del mundo, con muy poca diferencia. with really little difference. Because as we look, Porque si miramos más allá, si nos centramos en el periodo de 2022 a 2024, todas las pérdidas de productividad o de precios que Europa realmente sufrió en materia energética, todos los beneficios fueron a parar a países como India y especialmente a China. Por eso, incluso durante ese periodo difícil, las exportaciones chinas siguieron aumentando. Y aún hoy, China sigue cosechando los beneficios del embargo parcial de Europa a Rusia. Es decir, se puede ver claramente que Rusia está muy interesada en abrir el gasoducto Fuerza de Siberia 2 con China en lo que respecta a la energía, haciendo todo lo posible por venderle más energía a China. También están transportando más petróleo allí. Así que sí, Rusia sufre un golpe, si se le quiere llamar así, en términos financieros, pero eso solo fortalece a China, y China tampoco quiere ver caer a Rusia. and China also doesn't want to see Russia fall. So China will be providing Russia with Así que all China kinds of proporcionará a financial Rusia todo tipo de assistance, asistencia financiera en lo que respecta a abrirle toda su base industrial y su suministro. Si miramos a Rusia de forma individual, en cierto sentido, como un país aislado, entonces sí, se podría decir que quizá los embargos y las sanciones les perjudican en términos absolutos, reduciendo sus ingresos. Pero si consideramos a Rusia y China como una unidad económica, especialmente si sumamos al resto de los BRICS, es mejor que la suma cero probablemente sale perdiendo, mientras en los BRICS es en conjunto se fortalecen. while BRICS actually strengthens as a whole. Yeah, this is the we're strange. Esta es una consecuencia extraña e impredecible. Recuerdo que después de 2014, la lógica principal en Europa era, no podemos imponer demasiadas sanciones a los rusos, o los haremos demasiado dependientes de China, y Rusia acabará desvinculándose de Europa con el tiempo. Las sanciones irán perdiendo importancia y perderemos toda nuestra influencia económica sobre los rusos. Todo este sentido común parece haberse esfumado, porque ahora esto se considera propaganda rusa. Siempre hay que estar a favor de más y más sanciones, pero mencionaste que esto está reforzando a los BRICS. Y volviendo al tema del oro, una de las cosas interesantes que se observa ahora es que, por supuesto, muchos bancos centrales están comprando oro. No están vendiendo. Pero parece que los bancos centrales de los BRICS están comprando cada vez más oro directamente a los proveedores, eliminando así a Estados Unidos, Reino Unido y otros intermediarios, lo cual es importante si, como has dicho, eres una economía hiperfinanciarizada. Pero ahora también vemos que no solo compran directamente a los proveedores o minas de oro, sino que China está comprando minas de oro para controlar las cadenas de suministro y deshacerse de los intermediarios occidentales impredecibles. Esto permitiría a China operar con mayor beneficio, ¿no es así? Si no tiene que pagar al intermediario. Pero, ¿cómo está funcionando todo esto para fortalecer a los BRICS? ¿Es algo que están persiguiendo rusos, indonesios e indios, o es principalmente una iniciativa impulsada por China?
Well, I think BRICS as a whole will benefit from Bueno, creo que el conjunto de los BRICS se beneficiará de esto. Ahora mismo, supongo que está impulsado principalmente por China, y tenemos que analizar algunas de las motivaciones por las que China quiere esto, ¿verdad? Ahora, repasemos principalmente el aspecto geopolítico antes de pasar al aspecto de Wall Street. Cuando se trata de geopolítica, es lo mismo que controlar los suministros de tierras raras, todas las minas y todas las refinerías, ¿verdad? Porque al final, podríamos llegar a un punto en el que la confianza en el sistema del dólar colapse por completo, o al menos alcance un mínimo en el que haya que tomar decisiones. Y la decisión podría ser, ya sabes, o continuar con el sistema. Estados Unidos simplemente permitirá que todo el sistema financiero siga adelante con más impresión de dinero. O el país o bloque económico que controle la riqueza real, especialmente en lo que respecta al oro, será el que salga beneficiado. ¿Verdad? gold, they're going to benefit, right? We could see gold skyrocket 10, 20%. Podríamos ver cómo el oro se dispara un 10%, 20% o 30% en un solo día, si Estados Unidos decide tapar todo su problema imprimiendo dinero. También existe la posibilidad de que Estados Unidos llegue a una encrucijada desesperada y se vea obligado a revalorizar sus propias reservas de oro. Oficialmente, Estados Unidos posee actualmente las reservas de oro más extensas del mundo, con unas 8.100 toneladas. Creo que China tiene más, pero eso es al menos según las estadísticas oficiales. Si Estados Unidos se ve obligado a revalorizar esas reservas para liberar entre 1 y 3 billones de dólares y así poder gestionar el déficit, especialmente durante el mandato de Trump, eso básicamente obligaría a una revalorización del oro en todo el mundo. Y los países que poseen grandes cantidades de oro, de repente tendrán mucho dinero en sus balances también, para competir con Estados Unidos, ¿verdad? Así que supongamos que Estados Unidos realiza de repente una revalorización del oro. Ahora mismo, creo que lo valoran en $40, y digamos que lo suben hasta $5.000. Lo mismo ocurrirá con los países que tienen oro en sus reservas. De repente, de $40 pasa a $5.000. Y tienen mucho dinero, mucha liquidez, para enfrentarse a Estados Unidos, ya sea en un conflicto militar o subvencionando sus propias industrias para competir contra la inteligencia artificial estadounidense. Así que eso es en el frente geopolítico. Pero si miramos el frente de Wall Street, aquí es donde creo que los BRICS tampoco quieren estar a merced del mercado de papel estadounidense, ¿verdad? Así que, cuando se trata del oro, es una situación muy extraña en la que los contratos de papel controlan los precios físicos. Y hay principalmente dos mercados en el mundo que hacen esto. Uno de ellos es, creo, la LBEMA en Londres, ¿verdad? Esa es la London Bullion Market. Básicamente, muchos de los flujos de oro van a este mercado muy opaco en Londres, donde países, refinerías y muchos individuos ricos simplemente lo compran en el llamado mercado negro de allí. Y luego el mecanismo de fijación de precios se lleva a cabo en Londres. Y al otro lado del Atlántico tienes a Estados Unidos, COMEX. Y aquí es donde por cada tonelada de oro hay como 50 a 100 contratos de oro en papel circulando. Así que los precios podrían ser empujados artificialmente hacia arriba o más probablemente hacia abajo. Y esto es algo que simplemente destruye la transparencia de los precios. Algo que no le gusta nada a Rusia, China y al resto del bloque. Y déjame darte un ejemplo, ¿vale? Algo que no tiene que ver con el oro, pero así entenderás lo grave que es esto. Supongamos que tienes un agricultor en la India o en China. Necesitan vender su arroz, digamos, a $60 el kilo. Da igual, es un número arbitrario, $60 el kilo. Sin embargo, cuando entramos en el mercado de derivados y futuros en Estados Unidos, de repente alguien puede bajar todo el precio a $50. Y eso afecta directamente a los medios de vida, agricultores que están en los países BRICS. Y es este tipo de volatilidad lo que no les gusta cuando ellos son los que proporcionan la mayor parte de la oferta, y Estados Unidos solo proporciona la mayor parte del comercio en papel.
Así que creo que también están intentando acabar con esta I desconexión. believe they're trying to destroy this disconnect as well. Yeah, the US flooding the market with these ETFs. Sin embargo, que Estados Unidos inunde el mercado con estos ETF o oro de papel, como dices, es una burbuja enorme. Porque si esto empieza a desmoronarse y resulta que no está respaldado por nada más que promesas vacías, esto podría ser un factor importante para que la situación se deteriore aún más. Pero esto también provocaría un aumento inmenso. Me pregunto si China y otros están prediciendo que esto ocurrirá, o que en algún momento tiene que ocurrir en el futuro, dado que están acumulando tanto. Mi última pregunta era sobre los aliados asiáticos de Estados Unidos, porque, bueno, en este lado, en Europa, los europeos prácticamente siguen la línea marcada. In Europe, the Europeans are pretty much towing the line. If Trump is about pressuring countries. Si Trump se dedica a presionar a otros países para que hagan lo que él quiere, la estrategia de Europa, como hemos visto, por ejemplo, en las reuniones de la OTAN, ha sido simplemente apelar a su ego tanto como sea posible. Es decir, hacer lo que Estados Unidos dice y esperar que sean amables con nosotros. Pero parece que los aliados estadounidenses en Asia Oriental, como Japón, Corea del Sur, y se podría incluir a Taiwán en esa categoría, están adoptando un enfoque diferente. Parecen estar cada vez más preocupados por su aliado estadounidense. ¿Están empezando ahora a protegerse ante la incertidumbre estadounidense? ¿O se trata de la imprudencia o imprevisibilidad de Trump? ¿Está esto beneficiando ahora a China? I think in the grand scheme of things, yes, it is working. Creo que, en términos generales, sí, esto está funcionando a favor de China. Pero cuando se trata de los aliados asiáticos de Estados Unidos, especialmente Japón y Corea del Sur, creo que al menos en el ámbito económico, están intentando aguantar hasta que pase Trump y minimizar los daños durante los 3 años y medio que quedan. Pienso que aún queda la esperanza de que Trump no llegue hasta el final, que no sea el próximo presidente y que sus políticas sean abolidas si entra un nuevo tipo de gobierno. Quizá, si los demócratas llegan al poder, revertirán esas políticas. Así que creo que parte de su reticencia se debe a que, si cortaran la relación con Estados Unidos ahora mismo, y si países como Japón y Corea del Sur tuvieran que afrontar aranceles del 20% al 40%, muchas de sus industrias, sus exportaciones, colapsarían por completo, ya sean semiconductores de Corea a Estados Unidos o coches japoneses a Estados Unidos. Solo ese movimiento sería suficiente para empujarlos a una recesión. Sin embargo, si miramos la otra cara de la moneda, estos aliados asiáticos han dependido tanto de Estados Unidos en los últimos 10 o 20 años de comercio, que también están siendo presionados por China por el otro lado. China también está vendiendo a todos sus clientes, especialmente en el sudeste asiático, Oriente Medio, África, etc. Y como son aliados de Estados Unidos, se han excluido del mercado ruso, ya sea para venderle o para importar de él. Así que creo que los aliados asiáticos de Estados Unidos simplemente están aguantando el temporal. Están intentando esperar a que pase Trump. Creo que realmente están ambivalentes. Tienen mucho miedo de qué tipo de acuerdos tendrán que hacer. Así que ahora mismo no veo realmente una salida para ellos, a menos que Trump, de repente, dé un gran giro de 180 grados respecto a los aranceles, o que de alguna manera consigan llegar a un gran acuerdo económico con China. Hasta que eso ocurra, creo que siguen estando en una situación muy difícil. Eso tiene sentido. Bueno, solo como pregunta final, ¿es posible? Sin embargo, dijiste que están esperando a que pase Trump, y supongo que este es también el enfoque europeo. Esperar a que termine su mandato y luego vendrá la nueva administración y volveremos a cómo eran las cosas antes. Pero por supuesto, el statu quo nunca fue tan sostenible. Soy muy escéptico respecto a la capacidad de la política económica de Trump para, supongo, restaurar la grandeza estadounidense. Pero también reconozco que a lo que Trump está respondiendo es a la insostenibilidad del antiguo modelo económico, el modelo hegemónico estadounidense. Ya sabes,
Eso ha llegado a su fin. No importa quién se siente en el trono en Washington, seguirá habiendo una deuda insostenible, seguirá habiendo un dólar muy vulnerable, seguirá habiendo, supongo, una dominancia tecnológica, que ya no es tal dominancia, que ya se ha perdido. Va a ser una falta de dominio sobre los corredores de transporte. No va a controlar los bancos, los sistemas de pago, ni los seguros. Seguirán siendo grandes potencias como Rusia y China las que dejen de confiar en Estados Unidos, desarrollen rápidamente alternativas y eliminen al intermediario, lo cual de nuevo es veneno si eres una economía financiarizada que básicamente gana dinero llevándose una comisión. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Ves posible volver atrás? ¿Se puede recomponer todo esto si Trump simplemente dimite mañana? Well, you make a very good point. I don't think we can ever go back. Bueno, has hecho un muy buen comentario. No creo que podamos volver jamás al antiguo orden mundial, porque ha habido demasiada desconfianza, demasiadas promesas incumplidas, y todo el mundo ya sabe que Estados Unidos es capaz de utilizar la guerra económica para influir en la diplomacia y forzar resultados geopolíticos. Así que creo que de cara al futuro va a haber una gran reorganización del orden mundial. Creo que muchos países se dividirán cada vez más en bloques, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos, el hemisferio occidental, y los BRICS controlarán el llamado hemisferio oriental y la mayoría global. Controlling so-called the Eastern Hemisphere and the global majority. And I think for other countries like Europe, Y creo que para otros países como los europeos necesitan encontrar aquello que realmente los hace únicos, lo cual va a ser bastante difícil. Especialmente cuando están siendo presionados entre estas dos potencias e intentando desarrollar nuevos mercados ahí fuera, ¿verdad? Quiero decir, África, Oriente Medio, todos estos son motores de crecimiento muy importantes, y creo que tendrán que encontrar la manera de reconciliarse con Rusia tarde o temprano. Porque cuanto más continúe esta división, más fuerte se hará el bloque BRICS y el G7 quedará rezagado. Y supongo que en lo que respecta a Estados Unidos, creo que Trump está jugando las mejores cartas que cree que puede jugar en los próximos 2 a 4 años, que básicamente consisten en sacudir todo el orden mundial. shake up the entire world order. But Pero si yo fuera estadounidense, ¿sabes? A veces es bueno dar un paso atrás, admitir que vas a perder los próximos 5 a 10 años, y dedicar ese tiempo y ese dinero a construir realmente cosas que tengan sentido, en lugar de antagonizar a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, hay muchos países en el mundo a los que puedes enviar ayuda, puedes desarrollar tus propias cadenas de suministro y realmente puedes construir cosas desde cero de una manera más sostenible. Sí, puede que parezcas un perdedor, puede que te sientas fatal durante los próximos 5 a 10 años, pero con el tiempo podrás competir con el resto del mundo de una forma muy sostenible. very sustainable way. Estoy de acuerdo. Creo que en algún momento hay que abordar la necesidad de asumir parte del dolor derivado de las decisiones insensatas. Evitar ese dolor simplemente insistiendo en estas políticas. Creo que es el camino equivocado. A menudo señalo que si Estados Unidos adoptara una posición más moderna y moderada en el sistema internacional, podría retirarse un poco, lamerse las heridas y volver más fuerte. Pero no parece ser la estrategia ni de la derecha ni de la izquierda política en Estados Unidos. Así que, muchísimas gracias por permitirme ocupar tanto de tu tiempo. Siempre es un placer escuchar tus opiniones sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Así que, gracias de nuevo. Ningún problema, Glenn. Encantado de estar aquí.